Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con las iniciativas de reforma constitucional, que en materia educativa y en materia energética pues se han propuesto por parte del Ejecutivo Federal y que han sido motivo de controversia, de polémica. Y para abordar estos dos temas hemos invitado al doctor Arturo Limón, que como usted sabe, pues es un acucioso estudioso de no solo de las conductas sociales, ambientales, sino también políticas. Y bienvenido, doctor. Señor Pizarro, muy agradecido, un gusto estar aquí con usted en su programa tan atendido y gracias por la invitación. Yo quisiera que empezáramos esto con el asunto el procedimiento bajo el cual se están impulsando estas reformas constitucionales, porque yo no soy experto en la materia, no soy ningún experto en derecho constitucional, pero sí he leído artículos de constitucionalistas que para empezar cuestionan el hecho de que por simple mayoría y por un acuerdo de cúpulas partidistas en el Pacto por México, se reforme lo que ellos definen no solo como el fundamento, la norma máxima pues que rige el Estado de Derecho en este país, sino también como el pacto social al que los mexicanos llegaron en el constituyente del 17, justamente después de la Revolución. Entonces dice, bueno, nos parece de entrada que el solo hecho de que sin un Congreso Constituyente, en el sentido estricto, sin una consulta, referéndum, discusión previa, se propongan reformas de este calado. ¿Qué opinión le merece este tema? Pues lo que de la mayor trascendencia, dos puntales de la Constitución del 17 son justamente el artículo 3 constitucional, artículo 27, pues realmente son parte toral de la convivencia de los mexicanos. Y el 123, que también ya fue objeto de algunas modificaciones, bueno, la ley. La ley federal del trabajo que implícitamente, y hay que decirlo, está tocada por la reforma constitucional al tercero. ¿Por qué? Porque la llamada reforma educativa no es estrictamente una reforma educativa, es una reforma laboral. Bien lo apunta usted. ¿Por qué? Porque pues estamos observando cómo en el momento que estamos viviendo hay una pugna por los maestros que están en contra de esta reforma en cuanto a no aceptar, dado que puede agraviar, atentar, dañar sus derechos. La evaluación, que fue el gran debate de inicio desde que se planteó la reforma educativa, es el punto. Uno de los analistas en días pasados comentaba en algún periódico, decía, ¿cómo es posible que le dan una cédula profesional a un ingeniero, lo dejan trabajar y construir, a un médico y lo dejan intervenir, pero a un maestro le dicen que va a ser evaluado periódicamente y le ponen una espada de Damocles sobre la cabeza para decirle cuándo sí, cuándo no? Parece ser que la educación, como se dio y como se está dando por el Estado, resulta ser como fue Teléfonos de México, como es Comisión Federal de Electricidad, donde ya es verdaderamente un botín para el sector privado, y no llamo un negocio, es un botín que están buscando cada vez capitalizar más. Ahora la educación se está viendo como un servicio que también quiere ser transferido a las manos privadas. Eso es lo que subyace a mi juicio detrás de la llamada reforma educativa. Por lo que usted me dice y lo que yo he ido ahí analizando de opiniones de expertos, lo que está en juego no es ni siquiera el tema de la calidad o no calidad educativa, porque si a mí me dicen, padres de familia, ciudadanos común, ¿quieres una educación de mayor calidad? Por supuesto que voy a responder que sí. Todos la queremos. Verá, todos. Si me dicen, oye, ¿quieres una reforma energética que te abarate las tarifas de luz, que te abarate el gas, que la gasolina, en general, pues todos los energéticos, genere empleo? Pues nadie va a decir que no.
Pero en esto hay una gran, yo digo, impostura, en términos siguientes. Pareciera que es una disputa entre el pasado y un futuro, pues que para empezar no se especifica, es una promesa de mejoría para la sociedad. Pero a mí me llama mucho la atención que ni la reforma, primero se impulsa la reforma constitucional al tercero, y luego se hacen las leyes secundarias. Y ahorita lo que está en disputa es justamente la letra chiquita de esas leyes secundarias en lo que se refiere a la evaluación. Bueno, ya sé que la ley general que crea el Instituto Nacional de Evaluación, lo del servicio docente profesional, que ese es el otro punto de debate fuerte, y el otro tiene que ver con la Ley General de Educación, la ley reglamentaria, vamos a decirlo así. Es de donde se derivan toda la normatividad que puede hacer que alguien, casos concretos, muchos que conocemos, que han dedicado su vida al magisterio, de repente puedan ser despedidos por una supuesta evaluación que no están calificados para aprobar. Ese es el asunto que está ahorita en litigio, y lo que tiene paralizada la Ciudad de México, porque hay que decirlo, está tomado la sede tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, tuvieron que irse a una sede alterna para discutir esto. Pero a mí lo que me llama la atención, y usted que es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, la pregunta es, ¿qué diagnóstico hay realmente para estas reformas? Porque yo digo, ok, tú ubicas un problema, lo diagnosticas, haces en qué consiste el problema y sus posibles soluciones. Pero aquí como que vamos a la inversa. Se nos dice, esta es la solución, y luego se empieza a discutir el problema para llegar a un diagnóstico. Yo no entiendo eso. A ver, usted, ¿qué es eso? Aquí lo que estamos viviendo es el desmantelamiento de la educación nacional, como la conocimos, como la concebimos, como la vio el constituyente, como la pudo tejer mentes brillantes como la de José Vasconcelos en su momento, desde la Secretaría de Educación Pública, con la Rectoría de la Universidad, la creación de lo que era el Instituto de Educación por la Secretaría de Educación Pública, que recién cumple 90 años, hace unos 2 años. Pero es impresionante lo que vemos, como lo que hay es un apetito voraz por los salarios de los maestros, por saber quién los va a manejar. Mire, esto trasciende el mero aspecto de lo nacional. Hay toda una corriente reformadora, entre comillas, porque así se autonombran los reformadores, que se está dando en Norteamérica, que se dio con Pinochet en Chile, cuando en la medida más pura del shock, de la doctrina del shock, golpean a Chile matando a Salvador Allende en La Moneda, bombardeando, y después le implantan el modelo neoliberal para hacer de eso. Hoy día, y la referencia tiene que ser necesaria, nos quieren llevar hacia la privatización, pero Camila Vallejo y otros jóvenes están luchando en Chile porque ya vienen de regreso, ya probaron que la transferencia del Estado-Nación, que es también algo que tenemos que valorar, o sea, la educación es un modelo de ideologización también. Claro. El nacionalismo revolucionario que instituyó el PRI no habría sido posible si no hubiera existido Vasconcelos, Basols, un mismo hombre como Plutarco Elías Calles, que era un maestro, ¿no? O sea, hay todo un modelo que el mismo partido en el poder, que era otro partido, un partido que con el general Cárdenas, y es aquí donde se unen las dos cosas, y su secretario Narciso Basol, tenía que luchar contra esas fuerzas que quieren devolvernos al siglo XIX. O sea, hoy estamos no solo en el desmantelamiento de lo educativo y en el riesgo de perder la palanca que el general Cárdenas manejó para darle ese llamado desarrollo estabilizador que nos llevó hasta de los años 40 a los 70, con una relativa posibilidad de crecimiento 6, 7 y 8%. Hoy no tenemos expectativas de crecer ni el 2% en este momento. A lo mejor mañana, si conceden y ceden, dirán que podemos crecer el 6%, pero habrá que ver si lo crecemos nosotros o lo crece Halliburton, con toda la plataforma petrolera que va a lanzar pues ni siquiera
aquí está otra cosa importante. Necesitamos analizar el asunto, pero analizarlo desde dentro y desde fuera del país. Buffett, Bill Gates, otros hombres están haciendo lo que hace aquí Claudio X González, apretando al Estado-nación de los Estados Unidos para que suelte la educación pública, y ellos la están recibiendo como el gran negocio. Vamos a una pausa y regresamos con este tema que de verdad no solo es interesante, es trascendente para todos nosotros. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol, toma mucha agua, refrigera alimentos de fácil descomposición, no permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano, toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Las referencias que hace el doctor Limón en el primer segmento me parecen muy importantes, muy trascendentes, porque en realidad lo que está en juego, más allá de lo que se nos dice y se nos publicita, es el concepto de Estado-Nación, efectivamente, porque usted hizo referencia a dos aspectos que me parecen fundamentales. ¿Por qué México pudo, a partir de ese proyecto, ese pacto social plasmado en la Constitución, con una educación gratuita, laica, obligatoria, ¿verdad?, científica, con una industria petrolera que extraía mucho menos petróleo del que actualmente se extrae, y se llegó incluso a extraer en décadas pasadas cuando éramos el cuerno de la abundancia según López Portillo, y se logró un desarrollo efectivamente estabilizador. Algunos lo conocieron como el milagro mexicano, con tasas de crecimiento. Bueno, porque se creó el Politécnico Nacional, se prestó atención a la educación, claro, se formaron los ingenieros y profesionales que el proceso de industrialización demandaba. Bueno, ahora nos dicen que también ahí hay, pues no, nadie se atreve a decir a las preguntas muy concretas que algunos han hecho. Bueno, ¿Pemex está quebrado, sí o no? No está quebrado, no puede estar quebrado. No puede estar quebrada una empresa que gana 75 mil millones de dólares al año. Ya descontando lo fiscal. Sí, pero no puede estar quebrada también cuando planea sus presupuestos en 40, 50 dólares el barril y de repente está recibiendo hasta más de 100, 110 dólares por barril. O sea, no puede estar quebrada y no está, pero sí está mal administrada, hay una corrupción exagerada. Bueno, la corrupción no debería ser tolerable ni en mínimo grado, ¿no? Claro. Pero en lo que sucede en Pemex, y no voy a llegar al lugar común de hablar de la hija de Romero de Champs y cosas de eso es lo mínimo. Realmente el gran problema de Pemex es que nosotros, y la metáfora esta que se emplea no hemos construido una refinería en 30 años y hemos estado enviando las naranjas como con esta metáfora e importado el jugo de naranja y el bagazo que en este caso es la petroquímica, ¿dónde queda?
que a veces vale más que el mismo crudo. Bueno, obviamente se potencia el valor, pero vale más que, va casi aparejada la petroquímica y supera a veces en mucho lo que es la producción de la gasolina. ¿Cómo es posible que Pemex pueda estar quebrada? No lo está. Tuvimos un Instituto Mexicano del Petróleo que probó con capacidad. PDVSA para esta, ¿cómo se llama? La compañía brasileña Petrobras y la venezolana de PDVSA se llama, fueron apoyadas en su momento en mucho por el Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Qué se ha hecho con el Instituto Mexicano del Petróleo? Es uno de los que genera más patentes junto con la universidad. Todas las universidades privadas que se precian hoy, de los del ITAM y todo este esquema, yo recomiendo a las personas que quieran interesarse en esto que lean al maestro, vean al maestro Jalife Ram, es una persona que tiene una información extraordinaria sobre esto y habla de cómo instituciones como el ITAM se están verdaderamente haciéndole una alfombra a empresas extranjeras para poder vender lo que no es de ellos, porque el petróleo sí es cierto que es de los mexicanos. Y dirán ustedes, bueno, ¿y cuánto te toca? Pues sí, me ha tocado extraordinariamente cuando he sido salvado de la vida en una institución como el Seguro Social, por ejemplo, cuando era un niño. O me tocó enormemente cuando fui a la Universidad Nacional y pude hacer mis estudios pagando 200 pesos. Y me tocó enormemente, y nos toca cuando pudimos adquirir casas con interés social cuando empezábamos como matrimonios jóvenes. O sea, sí se puede hacer un desarrollo en el país. ¿Y qué sería mejor? Hacer un sociodesarrollo. Realmente necesitamos que creamos, no solo en nosotros, sino que exijamos a quienes dicen gobernarnos que ya no actúen como verdaderos mayordomos de los intereses de dentro y de fuera del país, y que sean los garantes del verdadero beneficio comunitario de los mexicanos. Ahí está el punto. Un punto muy relevante, porque yo lo quiero poner en cifra lo que nos está diciendo. La tercera parte del presupuesto federal. Así es. Viene de petróleos mexicanos. Algunos hablan que hasta el 40%. O hasta el 40%. Que ese 30%, una buena parte, vaya a la caja chica para gasto corriente, eso es otro asunto, porque eso es una responsabilidad en la distribución de la riqueza nacional. Una parte sí, por supuesto, lo que usted dice, de educación, a salud, a vivienda, incluso a infraestructura, claro, se destinan esos recursos. Y otra buena parte se va en gasto de burocracia, para decirlo así, sí, literalmente. Fox desperdició el sobreprecio del petróleo que se dio en su sexenio, que era extraordinario, que hablaron de 500 mil millones, ¿no? Sobre todo cuando se están extrayendo 3 millones de barriles de petróleo diario, que es una barbaridad. Que era una barbaridad. Y para ser transferidos como riqueza bruta a otro que le agregue el valor, ¿no? Así es. Entonces, Pemex, para empezar, para ir precisando, en su opinión, sí es rentable, está mal administrada. Definitivamente. Está maltratada fiscalmente, porque de alguna manera pues hay una confiscación de riqueza que se podría reinvertir, por ejemplo, en petroquímicas. Ahora dice, no hay dinero. Y por ahí leía pues a Valero, y creo que hizo una buena reflexión en su artículo. Dice, bueno, y el fondo de las reservas internacionales que tenemos ahí, comprando bonos del Tesoro norteamericano, y los recursos que se han acumulado de las Afores, que se supone también son riqueza ahí muerta, entre comillas, para los mexicanos, porque hasta que se va a morir uno le regresan su aforo para que compre la caja, pero mientras tanto pues están alimentando la economía de otro país. Ahí es donde digo, mire, a lo mejor no lo puedo decir más tersamente, porque no se puede decir tersamente. Necesitamos más gobierno y menos mayordomía. Menos gente que esté vigilando sus propios intereses de grupo, de camarilla, y este llamado pacto, que es un verdadero impacto negativo a la nación. Yo lo denomino así. ¿Por qué? Porque está desmantelando la riqueza nacional. La riqueza, en términos con la reforma educativa, de una clase trabajadora, que es los docentes. Los maestros de México son de alguna manera si pudiera decirlo como una manera figurada,
son un puntal que detiene el techo de esta nación. Esta nación no se ha caído porque hay maestros y maestras que siguen creyendo en que ir a dar clases es algo que es noble para su vida y para la vida de los niños. Porque parece que con todos los agravios que se han tenido, y aquí sí también categóricamente hago una defensa de los docentes, no todos pueden ser referidos tan chabacanamente como lo hace la banalidad de una película como Panzazo, ¿no? O de Panzazo, que es precisamente un encargo de Claudio X González a Televisa, para crear en el aspecto de la sociedad, en la opinión pública, una visión distorsionada de los maestros. Pues finalmente, y no hablo por mí, hablo por cualquiera que ha sido maestro, ¿qué no le debemos a estos hombres y mujeres que en el poblado más remoto están enseñando al niño a leer? Y no es verdad que los mexicanos hemos sido mal educados, porque aquí estamos, mantenemos la nación, muy a pesar en ocasiones de la clase gobernante que tenemos. Y yo creo que es importante decirlo porque luego se dice, los maestros no quieren ser evaluados. ¿Por qué? Porque son burros. Lo estoy traduciendo así de lo que dice la propaganda, ¿verdad? Sí. Son irresponsables. Y la prueba que son irresponsables es de que, miren, andan ahí en las calles manifestándose, y acaba de reiniciar el ciclo escolar y ahí tienen a los niños abandonados. Esa es la imagen distorsionada que se genera de este asunto. Pero, pues, lo que yo estaba escuchando, el maestro dice, yo quiero ser evaluado, pero no sancionado. Así es decir, ¿la evaluación con qué propósito sirve? ¿Para qué se plantea una evaluación? Porque si me la vas a plantear en términos de para sacrificarme, o sea, o tenerla de pretexto para liquidarme, quitarme derechos, quitarme prestaciones, pues no la voy a aceptar. Si es en términos de mejoría. Segundo, si toma en cuenta la opinión de los maestros, porque eso es lo que están reclamando, que tuvieron un pacto en mayo, si mal no recuerdo, donde se comprometió tanto la Cámara de Diputados como el Senado de recoger sus propuestas, hicieron foros, participaron miles de maestros, hicieron propuestas específicas de cómo debería ser la evaluación y no la tomaron en cuenta. ¿Le parece que regresemos con este tema? Me parece. Vamos a un segmento. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Los temas que estamos abordando se han pretendido presentar en términos ideológicos. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hay una concepción de izquierda y una concepción modernizadora. Una incluso, ya no de izquierda, sino conservadora, anclada al pasado, a lo que ellos llaman un obsoleto nacionalismo, a una concepción de soberanía trasnochada. Sí, esos son los referentes, ¿verdad? Y la otra es una postura de vanguardia, modernizadora, transformadora, que lo que se plantea son beneficios para mí. Entonces pareciera que efectivamente el asunto, y nos quedamos con esa impresión si no entramos a los detalles de lo que está discutiéndose, lo que se está debatiendo. Por eso me interesa mucho su opinión, doctor, respecto a cuáles son los puntos finos ya en las leyes secundarias que están generando estas movilizaciones y esta polémica.
En el caso de la reforma educativa, lo que subyace es verdaderamente un interés de desprestigiar en la campaña mediática que se ha emprendido no de ahora, sino de antes, incluso antes de que la lideresa que hoy está en prisión llegara ahí, ya se estaba abonando el terreno descalificando a los maestros, en general a los maestros, o sea, y se habla de ellos como incapaces, no adecuados y todo, pero yo lo que no me explico es cómo le seguimos confiando cada mañana a nuestros nietos, nuestros hijos. Sí, así están así. Sí, están así, pero también entiendo que hoy día la transferencia de la riqueza, por ejemplo, la campaña está tan articulada que Felipe Calderón introdujo la posibilidad de financiar escuelas privadas y entregar un bono. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hasta deducible de impuestos. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos suponen que van a ser más eficientes en términos de no gastar en instituciones como el ISSSTE y toda la protección del estado de bienestar que la Revolución Mexicana, a través de las instituciones que formó, creó para sus empleados o trabajadores, sean de educación o sean empleados del gobierno federal. Este es el estado de bienestar que quiere liquidarse, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque necesitamos de esa condición de bienestar de mucha gente. El Estado debe ser un garante y un regulador. No hablo del logro filantrópico de Octavio Paz, no, hablo de un Estado que dé estabilidad, que dé tranquilidad a las personas. Lo que se está viendo en las calles de la Ciudad de México hoy puede preludiar un estallido social, y hay que decirlo también. ¿Por qué? Porque por un lado es la educación y tiene derecho el que sabe que le va a ser cortada la cabeza a levantarla, ¿no? Claro. Eso es, por decir una figura, o sea, no puede nada más someterse. Los maestros de la CENTE están haciendo, hemos visto otros que le están agachando y están aceptando que sí. En los periódicos aparecen líderes de secciones magisteriales que dicen, aquí somos obedientes y todo sigue adelante, como manda el Señor. Pues los tienen atemorizados, porque claro. Ahí por eso establecieron al presidente del Bester Gordillo. Para hablar concretamente, los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no han definido una propuesta, se han mantenido al margen. Quisiera volver a la misma figura que usaba hace un momento de Pinochet. Naomi Klein es una teórica canadiense. Ella habla de que cuando se usa el electroshock, se debilita a la persona con los electroshock y después se hace obediente a lo que le manden. Se la vuelve a un estado casi de dominio total por parte de quien le administra el shock. De reflejo condicionado la reducen, ¿sí? Entonces, lo vimos ahí, lo vimos con Bush en las Torres Gemelas que caen también, en condiciones, nunca nadie vio a Bin Laden, y lo estamos viendo en México con una lideresa llevada a la prisión y después un magisterio sometido, ¿no? Preocupante esto, porque si bien parece que todo puede avanzar, a lo mejor todo puede volver como un boomerang. Antes del movimiento de la Revolución Mexicana, y no estoy preludiando, pero pues finalmente tiene uno que saber leer los tiempos, claro. Y la lectura de los tiempos dice que la gente se somete en las tiendas de raya, como hoy se someten a las tarjetas de crédito y van en un estado dócil, hasta que la burbuja revienta y entonces la gente viene con desesperación a reequilibrar un esquema. ¿Qué va a pasar? Pregunto yo, no tengo la respuesta, si someten a una cantidad enorme de gente pensante en este país, porque los maestros lo son, a una condición de desesperación o de apatía o de reacción de molestia, pues, porque la van a tener. Lo que están viendo en las calles de la Ciudad de México preludia muchos problemas. No solo son los temblores de día a día, que también son, pero está creado un sistema o está creado un modelo de inconformidad social que no es saludable para la nación. México se constituyó, y ya vuelvo al Estado-Nación, desde Chiapas, que se nos sumó, hasta Tijuana, en una hermandad que hizo una cadena fuerte, porque los eslabones, no importa que fueran Colima pequeño o Aguascalientes, se sumaban al eslabón fuerte de Chihuahua, Sonora, y jalaron a esta nación. Así han sido los maestros, así fue la Revolución Mexicana, así es el movimiento social. Si lo empiezan a desmantelar, ¿quién y para qué?
Si la educación, y aquí hago el salto al asunto petrolero, hay una letra engañosa ahí, porque yo no creo, y le daré la referencia de por qué, que el gran debate en el cambio del 27 y el 28 se vaya a dar para sacar el pozo del mar profundo. Me ha tocado visitar los pantanos de Centla. La gente está ahí con sus campos inundados porque por alguna razón, me decía un chantal, no, ni llueve, ni pasa nada, y todavía está inundado esto desde hace 2 meses. Y la gente empieza a vender, y yo no dudaría que allá abajo están los pozos a flor de tierra. Porque han estado, el stock ha estado... Claro, claro. Todos. Sí. Y de hecho, a mí me llamó mucho la atención a propósito de lo que está señalando. Pues yo estuve viendo con lupa ahí lo de la modificación al 27 constitucional. Y es, entre comillas, muy cuidadoso, ¿verdad? En donde sí se van grandes, porque lo quitan como áreas estratégicas, es en el 28. Quitan los hidrocarburos, quitan la petroquímica. Y quitan la electricidad y todo. O sea, y se convierten en áreas prioritarias, que no es lo mismo que estratégicas, ¿verdad? Pero es tan sutil, que si uno lo lee así de corrido y rápido, dice, pues espérate, pues esto no hay mucho cambio. No hay mucho cambio. Pero en la letra chica entra el diablo, dice, no, ahí está. Ahí está. Y un tema que me interesa mucho, doctor, porque sé que usted lo maneja. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahí también hay poca claridad al menos. Porque dice, no se va a permitir los contratos, no se va a permitir las concesiones, los convenios de utilidad, los contratos, sí, contratos de utilidad. Pero el hidrocarburo sigue siendo mexicano. Yo leí en la experiencia de Venezuela que dijeron, pues esto es un engaño, porque aparentemente, efectivamente, hay un contrato de riesgo donde se invierte tal cantidad de dinero. Si sacas petróleo, pues te voy a dar un porcentaje de acuerdo a lo que invertiste. Si no sacas, no te voy a dar nada. Pero resulta que en los pagos, y lo dice ese ensayo que leí yo sobre el caso de petróleo en Venezuela, decía, incluían el financiamiento, incluían los intereses, incluían los impuestos que tenían que pagar e incluían también las regalías por concepto de contratación tecnológica. Entonces dice, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Lo platico porque me parece que es un ejemplo muy importante. Dice, bueno, pues el Estado venezolano producía el barril le voy a poner una cifra, $3 el barril. Y el barril producido en ese esquema de convenios, de contratos de riesgo, se elevaba hasta $38. Así es, porque ahí es donde entra el diablo ese que hablábamos de la letra chiquita. No es realmente ningún riesgo el que corres, es una pequeña inversión que multiplican por decenas o cientos de veces, y ese es el daño al patrimonio. Por eso estas figuras que se han empleado en la defensa del petróleo, de decir, oye, pues si yo soy el dueño de la casa y se me olvidó la llave, traigo a alguien, un cerrajero, para que me abra la llave, y entonces dice, bueno, sí te la abro, pero cuando abra, la mitad de lo que está dentro es mío. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Estamos abordando un tema que es delicado, pero que creo que es el meollo del asunto, es el eje fundamental. Porque nos dicen que la reforma no implica la privatización, que no implica la venta, la desnacionalización. Pero puse el ejemplo de Venezuela, de estos contratos, porque están en Ecuador, están en Irán también, en Irak, Cuba. En muchos otros casos. Sí. En condiciones también totalmente distintas, porque digo,
dicen otras eso. condiciones. Bueno, pues Cuba siendo socialista, es más abierto que... Pues sí, No, lo que pues, pasa es que Cuba pues, es otra sus circunstancias. Pues sí, Cuba Totalmente es distinto. todo por crecer ¿Verdad? y por hacer. Exactamente. Bueno, pero aquí hay otra cuestión Honestamente. que leyendo la prensa norteamericana se da uno cuenta, no la mexicana. Leyendo la prensa norteamericana se da uno cuenta que el debate que traen ahorita las compañías petroleras, entre ellas dos grandes, la Exxon, que es la que tiene mayores utilidades en términos petroleros, y no tiene una gota de petróleo, Así porque es. todo su negocio son justamente los contratos de riesgo, Así ¿verdad? es. Bueno, quieren que esos contratos de utilidad puedan ser referenciados como reserva para efectos contables y para efectos de financiamiento. O sea que también quieren el cerrajero quiere hipotecar la casa. Quiere hipotecar la casa, tener derecho a hipotecar la casa. Y quedarse con eso. Ese es el punto, tenemos que seguir por ahí. Pero lo que me resulta verdaderamente triste es cómo para hacer este despojo a la nación, porque eso es lo que se está pretendiendo con la reforma del artículo 27-28, se use incluso la figura de un hombre que es totalmente la antítesis de lo que se está haciendo. Lázaro Cárdenas se refiere. De verdad, el general Cárdenas, qué ejemplo de estadista, no de político. Ese era un hombre de Estado. Y es una pena y Cuauhtémoc Cárdenas tiene todo el derecho a salir en defensa de la memoria de su padre y decir, oigan, espérense, no es por ahí. Y no puede ser por ahí. ¿Por qué? Porque si la clase política actual, y digo de todos los partidos, es totalmente ajena, es a la visión del Estado, de un estadista como Cárdenas. ¿Por qué? Esos adjetivos que se han dado de que patriotismo trasnochado y que nacionalismo, eso, miren, yo les digo a las personas que nos hacen favor de atendernos, cuando no amamos una tierra, no podemos entenderla y mucho menos vamos a poder defenderla. No hablo de hacer algo extraordinario, sino simplemente comprender la realidad del país que nos toca vivir. México es totalmente diferente a Cuba, es totalmente diferente a Estados Unidos, pero México es nuestra tierra, tenemos que con soberanía, con entendimiento, guardar el patrimonio, porque este petróleo del que estamos hablando, como la educación, es el patrimonio de nuestros hijos y de nuestros nietos, de muchas maneras, como bienestar, como seguridad, como tranquilidad. No podemos pensar que alguien se levante y diga, vamos a vender hoy porque es lo mejor para... Pues se transfirió, hablaba de Teléfonos de México, se transfirió a las manos privadas, ¿es mejor? ¿Y en qué nos ha beneficiado realmente al grueso de la población? Anoche, asalto de Mata, porque esa es literalmente la figura. En estos días los diputados han estado yendo a refugiarse en el centro Banamex, son los únicos que les podían dar refugio, pero si fueran diputados con garantes de la sociedad, deberían ser la plaza pública más amplia, como el Zócalo, a hacer su sesión y que el público les aplaudiera, porque les servirían a la nación, pero tienen que esconderse. Qué manera tan vergonzante de pasar este trago amargo por parte de ellos, de vender algo que no les corresponde hipotecar. ¿Por qué? Porque se está hipotecando el futuro de esta nación. Es más, yo diría que se está poniendo en riesgo la viabilidad de México como nación soberana. De ese tamaño es el agravio. El agravio es muy serio, el agravio es muy preocupante. ¿Por qué? Porque lo mencionaba en una de mis colaboraciones editoriales, va a llegar un momento que como lo hace hoy con Repsol, otro mediador que no tiene petróleo propio, ni gas, ni nada, pero que sin embargo es el que hace todo, como Exxon, los argentinos van a comprarle a Repsol en el mercado internacional, lo que ya no pueden disponer de su propio petróleo, de ese tamaño. Lo vimos también en Cochabamba con el agua, cuando se las pasaron a las compañías que hicieron, y vino la guerra de Cochabamba, y ¿de dónde salió Evo Morales sino de esas luchas de los cocaleros y de eso? Ese boomerang deberían de estar muy claros las personas que toman las decisiones al más alto nivel, de cuidar que las cosas no se salgan de un límite tal que demanden de los ciudadanos la reacción para
recuperar soberanamente lo que ellos saben propio. Por lo que estamos viendo con los maestros en las calles, por lo que se va a ver, y yo los anticipo, en estos días de la defensa del petróleo, cada quien, Cuauhtémoc Cárdenas por su lado, López Obrador, pero un sinfín de ciudadanos que, más allá de la docilidad que creen que puede tener una campaña llena de estulticia, y vaya que lo traduzco, es estupidez realmente poner a los niños con las manos negras, si los que tienen las manos negras son otros, por el mal manejo que han hecho del petróleo. Sí, claro, no, y al general Cárdenas, no lo pueden usar. Realmente este hombre fue un hombre que después de Juárez es quizás el más grande estadista del siglo XX. Si Juárez fuera en el XIX para darle columna, darle forma al Estado-Nación mexicano después que vendría, pues Cárdenas le da rumbo y sentido con la reforma petrolera. Y toca un punto que me parece clave, y a estas alturas pues yo creo que es fundamental preguntárselo, planteárselo y tratar de darle una respuesta. A ver, voy a tratar para que nuestros televidentes ubicar el asunto. Yo en lo personal, y hablo por mí, no por el doctor, creo que efectivamente tenemos que hacer algo para utilizar mejor el recurso petrolero, acabar con la corrupción, con la mala administración y con el despilfarro que existe de ese recurso, no renovar. Sí. Ese es un tema para mí fundamental. Creo que efectivamente la educación tiene que ubicarse en las nuevas realidades, desafíos que estamos viviendo, pero en términos humanísticos, de crisis social, no tanto en términos laborales de empleo, de preparar técnicos, ingenieros, etcétera, para que vayan a las transnacionales o para que se hagan altos ejecutivos, como una universidad por ahí lo puso, de que si no salían gerentes no servían para nada. No, en términos yo creo que tenemos que rescatar esa identidad, esos valores, esa cultura mexicana, ese humanismo que nos distinguió, que nos mereció reconocimiento internacional, de esa autosoberanía, ¿verdad? Sí. Esa defensa que hicimos no solo de nuestro país, sino de América Latina. Pero, bueno, y eso demanda una educación distinta. Ahora, yo veo, y se lo voy a poner muy concreto, hasta ahorita lo que he escuchado es la postura de López Obrador es nada de reforma constitucional ni nada de reforma petrolera. La de Cuauhtémoc Cárdenas es una consulta que no sé de dónde lo derivó, que tiene que estar vinculado al padrón electoral, y que para el 2015 debe ser de 1.600.000 y tantos mil. Sí, es un 2% de la población que le permita ejercer ese referéndum. Bueno, y mientras tanto, ¿qué va a pasar? Porque si nos esperamos así... No, hay algunos que incluso, y aquí hay que ser muy claro, cuestionan la posición de Cuauhtémoc Cárdenas, pensando que es, y por la desgracia de tener ahí como aliados a los chuchos, ¿no? Sí, los del PRD, a la dirigencia del PRD que le llaman los chuchos. Los chuchos, sí. Que pues llegan desasiadamente también a hacerse de esa posición y luego conceden en ese pacto que ha sido verdaderamente vergonzante, porque digo, pocos se atreven a decir, yo creo que no es lo mejor para la nación, porque sobre cualquier pacto debe de estar la soberanía de la nación y la Carta Constitucional, que es ahí está, y hay cuerpos de representación que deben de estar bien fincados, ¿no? Usted decía algo que me parece que también debemos de señalar, ¿para qué queremos educar? Vasconcelos, y disculpen, hay que buscar en la memoria para entender hacia dónde va la historia de este país, decía que a la mano que produce debe estar ligado un cerebro que piensa, y eso es necesario. Veamos la educación que se está dando el día de hoy, y no digo la que se está dando por los maestros, que a veces van un poco más allá y abren a los muchachos en conciencia social y otras cosas, sino la que se impone con un modelo de calidad y de modernidad. En el petróleo, por ejemplo, lo más moderno que hay ahorita es que el Estado sea el dueño de sus recursos petroleros. Que más así es China, es una Irak, tendencia que se está regresando a eso. Así es, pues así está China, así está Irak, así está Brasil, que son los que están haciendo verdaderamente el manejo petrolero más eficiente. Entonces, ¿cómo vamos a ir en inversa? Cito el caso de Camila Vallejo y sus compañeros que están luchando por la educación pública, porque
un joven de apellido Jackson se para frente al Congreso de su país y les dice, señores, no podemos seguir pidiendo que nos den una beca que vamos a pagar y que nos hipoteca toda la vida, porque a veces la universidad que se presenta como la mejor es pura publicidad y cuando vamos la universidad no sirvió para nada, pero ya no tenemos otra vida que apostar. Se acabó. Entonces, vamos a una pausa y regresamos al segmento final de conclusiones de esta interesantísima conversación con el doctor Arturo Limón. En el Vivebus, ahora los traslados en la ciudad serán más rápidos y seguros. A través de 44 puntos de abordaje, la ruta troncal recorrerá la ciudad de norte a sur y de sur a norte de manera ágil y fluida, gracias a los carriles exclusivos que se han acondicionado en las calles de la ciudad. En todos los puntos de abordaje de camiones encontrarás un mapa para que ubiques exactamente tu destino. Las rutas y camiones que actualmente utilizas seguirán circulando en las diferentes colonias de la ciudad y podrán acercarte a las diferentes estaciones y paraderos de la ruta troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Con el Vivebus siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Se ha ido rápido esta conversación con el doctor Arturo Limón, porque los temas han sido importantes, los señalamientos, puntualizaciones que ha hecho me parecen que son pues muy didácticas. Finalmente, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, pues es didáctico. Y con este esquema, sí, yo quisiéramos una reflexión en torno a un problema que a mí me preocupa mucho. Yo creo que no solo se está en riesgo el desmantelamiento del proyecto de nación que hemos venido construyendo generaciones tras generaciones, con mayores aciertos o menores aciertos, pero más o menos en un rumbo histórico de defender este Estado-nación, sino también las propias instituciones. El Estado como institución se está siendo seriamente afectado, porque ahora resulta, tú puse un ejemplo, tiene que sesionar en el Centro Banamex, pero yo escuché a un subsecretario de Energía, Ochoa, de apellido Ochoa, que dijo que las autoridades del Pacto por México habían establecido tal y tal y tal cosa. Ahora resulta que tenemos autoridades del Pacto por México. ¿Quién las eligió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? De verdad me dio risa, pero al mismo tiempo me preocupó mucho. Porque si ya desdibujamos el Estado que nos hemos dado, ¿verdad?, como un Estado federal, representativo, soberano, capaz de autodeterminar, con tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, bueno, si ya eso lo sustituimos por un acuerdo de cúpulas, entonces el asunto está peligroso también desde esa perspectiva. Bueno, esto es preocupante y bien peligroso. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que están caricaturizando lo que debería de ser solemne. Claro. Miren, voy a ejemplificarlo en el caso Chihuahua. Tenemos a un hidalgo con la mano extendida que se ha quedado solo porque hay una pretensión de cambiar incluso el balcón principal para un emblema que ahí es un ángel que nadie sabe qué carambas representa. Tenemos un edificio que parece más un edificio de Texas, que es el edificio que Héroes de Reforma, ¿no?, que fue remodelado. Y dice uno, bueno, ¿cómo está aquí el asunto? O sea, ¿qué está modificándose aquí tan seriamente que cambiamos nuestra visión de casi hacer vergonzante lo que fue fundamental para la nación? Hidalgo era llamado el padre de la patria cuando nosotros estudiábamos. Claro. Sí, Hidalgo tiene, para el caso de Chihuahua, un lugar de excepción, porque ahí fue sacrificado y fue la primera sangre o de la primera sangre que regó estas tierras de México para constituir lo que después sería la nación. En 1824 ya se crea Chihuahua como parte de del Estado-Nación, de esa cadena que menciono. ¿Y por qué darle la espalda a todo eso? ¿Por qué? ¿Quién está interesado y por qué los gobiernos se han convertido en museógrafos y hacen del Palacio de Gobierno, que es una pieza arquitectónica interesante, un lugar de museo, como ahora se pretende en el municipio? O sea, es que hay algo muy de fondo aquí.
y eso tenemos que analizarlo y analizarlo a profundidad. Entonces, si se van las instituciones, si un ejército que es el garante respetable del Estado también, se mete a una guerra tan atroz como ha sido la guerra contra el crimen organizado, como se ha llamado, la narcotráfico, y se desvirtúa la imagen del ejército, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a defender esta nación cuando haya una verdadera... que probablemente ya las invasiones armadas pasen a la historia, porque hoy con la invasión económica, ideológica, realmente todo, pero lo que estoy poniendo a la discusión, y es importante, no es algo que debemos de analizarlo, porque nos está trastocando la concepción de lo que es, no es decir, las instituciones deben de ser salvaguardadas porque son el cobertizo que nos cobija a todos. Si nosotros no le damos respeto a la institución, o si las banalizamos, o si las concedemos para hacer piezas de museo, ¿dónde va a sesionarse ahora? ¿A Salto de Mata? Mientras se hace ese cambio, y después vamos al Distrito 1, que ahora se llama una parte de la ciudad, o Distrito 0, no sé. O vemos la torre de vergüenza esta que se hizo en el gobierno de Felipe Calderón, de la estafa de luz, perdón, estela de luz. Eso es vergonzante para una nación que celebra un bicentenario. No puede ser que sigamos por este camino, y lo digo no enojado, y lo digo solamente con la vehemencia de alguien que dice, tenemos que pensar y tenemos que saber que estamos concediendo en la educación y en el petróleo, porque lo que está en juego es la viabilidad de un México como lo conocimos, y un México que puede ser mejor. No es cierto que la modernización es algo que se asume como un volado. Lo decía desde que hice ese libro de los hijos del maíz, el cornflakes. La modernización es un volado que se echa así a ver qué sale. No, es un destino que se va tejiendo, se va construyendo y va avanzando con una nación en donde el gobernante no es un capitán autócrata que dice que todos van para un lado cuando los remeros quieren ir para el otro, como está pasando ahorita, sino el que coordina, el que lleva. Es un Lázaro Cárdenas recibiendo guajolotes y centavos. El mismo Jacobo Zabludowski que decía, ojalá que no se haga ese cambio porque pues yo di 20 centavos para... Cuando estaba en la primaria. Sí lo leí, sorprendente esto, ¿no? Sorprendente. Porque, pero además grato ver cómo los diversos podemos sumarnos en algo que nos es todavía tan propio y común, la educación y el petróleo. Y yo creo que ese es el gran reto, abordar estos temas en el marco de la pluralidad y diversidad que somos como nación, con responsabilidad, claro. y no ideologizando el tema, porque cuando se empieza a poner etiquetas ideológicas de que estos son de esto y de estos de otro, entonces ya hay un prejuicio para abrir un debate sano, informado, responsable. A mí me parece que eso, y eso es lo que, en mi opinión, lleva a que muchos ciudadanos pues permanezcan al margen de esto, porque hay un gran segmento de población es apático, que está indiferente a estas discusiones, ¿verdad? Y ojalá y no nos pase lo que está ocurriendo en Egipto. Voy a narrar la anécdota de una reseña que hizo la periodista del País, donde dice que hubo una masacre ahí alrededor de su casa, y los vecinos aplaudiendo porque les quitaban la molestia para poder aparcar sus carros, así lo dicen, porque ya estaban molestos porque los tenían que dejar a distancia porque estaba toda esa gente ahí. Y ahí mataron como a 1000 y pico de gente, y con armas químicas. Ojalá y no nos pase. Ojalá no. Esa indiferencia lleve a consensuar, valga la expresión, o al menos validar ese tipo de barbaries. No, es que toca un punto neurálgico y lo podemos contrastar con algo que sucede en Estados Unidos esta semana también, pasada. Unos jóvenes que no teniendo nada que hacer están aburridos y matan a un muchacho que había venido de Australia para estudiar en una universidad por estar simplemente aburridos. La educación es un aspecto tan esencial y yo creo que ahí cierra el humanismo, ¿no? Tenemos que volver a tener esa capacidad de ser humanos, de ser entendidos, de saber que, pues, yo dos cosas cerraría con mi participación, que debe de haber un espíritu. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México
y aprendí el lema de esa universidad: por mi raza hablará el Espíritu. Y mi raza es esta persona, es este todo como pueblo que está sufriendo un agravio. Yo no puedo quedarme callado, nadie debemos quedarnos callados, todos debemos dar nuestra opinión, con respeto, porque ahí también aprendí que la discusión es un intercambio de inteligencia. Lo que daña esto que ha pasado en Egipto es la disputa, porque ahí es la barbarie y la ignorancia. Así es. Yo le agradezco mucho estas reflexiones, esta conversación, a usted su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.